Bueno, en primer lugar quisiera agradecer la invitación a hablar sobre diagnóstico genético en nefrología pediátrica, algo que llevo realizando en los últimos 6 años, desde mi retorno de una estadía postdoctoral en Barcelona. Bueno, el pasado mes de febrero se celebró el aniversario número 20 de la publicación del primer borrador del genoma humano. Aquí está Eric Lander dando el análisis. Y desde entonces, del año 2001 a la fecha, ha habido esfuerzos enormes valorizando el impacto y el hito que significó realizar esto para la investigación biomédica, pero también para los estudios evolutivos, antropológicos, el poder acceder a la información completa que contienen nuestros genomas humanos. Y se ha trabajado muchísimo en lograr que se reduzcan los costos, que ha bajado de $100 millones a solamente $1000 en los últimos años, comprendiendo que la mayor dificultad hoy no está en realizar estos análisis, sino que en analizar los datos que salen de acá, en el sentido de que son muchísimas letras, somos muy variables entre nosotros, y es importante poder discriminar las variantes que son neutras o benignas de aquellas que realmente tienen un potencial patogénico y pueden condicionar nuestra salud. Dado la reducción de estos costos, esto ha permitido acumular muchos más genomas actualmente y se acumulan más de 100.000 genomas ahora y que están todos en base de datos de acceso público. Sin embargo, nos impacta relativamente como población latina, dado que esta población tiene el número de genomas levemente subrepresentado, y eso significa que hay que tomar con cautela la información que uno descarga de estas bases de datos públicas. Sobre los genomas, quiero referirme a algunos términos. En primer lugar, el genoma es el conjunto total de letras desde el primer cromosoma hasta el último cromosoma, y desde la información de estas bases de datos se sabe que el genoma contiene 3.000 millones de pares de bases, de letras, que son básicamente 4. También se sabe que tenemos aproximadamente 25.000 genes, es decir, elementos en los cuales hay una información importante que puede, por ejemplo, codificar una proteína, pero no necesariamente, puede codificar para microRNAs también, para otro tipo de moléculas que son importantes para nuestra biología. Y si uno suma el total de estas letras de los genes, tenemos que hay un total de 30 millones de letras que se les denomina exoma y que representan actualmente el 1% del genoma. En conocimiento de estas diferentes formas de referirnos a segmentos del genoma, es que se han desarrollado también diferentes técnicas. Por una parte tenemos el Whole Genome Sequencing, que es cuando se secuencia el genoma completo, y es, como les decía, de bajo costo, pero difícil análisis. Tenemos también la posibilidad de analizar los genes, como se ha hecho clásicamente por secuenciación directa o Sanger, o a través de paneles, que es cuando uno estudia varios genes al mismo tiempo, porque ellos en su conjunto están asociados a ciertos fenotipos. Pero también cada vez más, cuando estos dos resultan negativos, la secuenciación de Sanger o el estudio de paneles, se opta por estudiar el exoma completo para descubrir si acaso hay nuevos genes asociados a fenotipos clínicos, que sería el Whole Exome Sequencing. Para estudiar la genética humana hay que reconocer que en primer lugar somos diversos, pero sí compartimos el 99.9% de la información genética. Todos tenemos los mismos genes, pero puede ser que en el contenido de estos genes tengamos ciertas variabilidades como letras puntuales diferentes o segmentos de letras diferentes, pérdida de letras, ganancias de letras o sustituciones simples de letras. Para entender esto, entonces, las variantes genéticas, que las llamamos también alelos, hay que entender entonces que los genes pueden tener más de una versión y cada una de estas versiones se va a llamar alelo. Somos todos bialélicos en nuestros cromosomas, excepto los hombres en el caso del par sexual XY. Y los alelos, estas variantes genéticas, pueden o no tener un impacto clínico. Esto significa, entonces, se traduce básicamente, de que podemos ser homocigotos, es decir, en un determinado gen tener exactamente la misma versión en un cromosoma que en el otro, ser heterocigotos, es decir, en el mismo gen tenemos una versión y otra, o ser hemicigotos, como en el caso de los hombres en el par sexual XY. Para ir avanzando, el dogma central de la biología molecular indica que para que un DNA produzca finalmente una proteína, este DNA dentro del núcleo va a sufrir un fenómeno que se conoce como transcripción. Esto consiste en realizar una copia de la secuencia que hay a nivel de DNA a una única hebra que se le llama RNA mensajero, que va a salir del núcleo y va a trasladarse hasta los ribosomas, que son los organelos especializados en leer estas secuencias. Van a ir leyendo de cada 3 letras, que son lo que llamamos codones, y cada uno de estos codones obliga al ribosoma a incorporar un aminoácido diferente dentro de una cadena
que va a formar finalmente una proteína hasta que se identifique un codón de Stork. Yo hago una analogía con una niña que está armando un collar con bolitas de diferentes colores. Si esta niña recibe un instructivo en el cual, por ejemplo, cada vez que ella tiene TAT debe colocar una bolita de color turquesa, la niña va a seguir básicamente estas instrucciones. Sin embargo, en el caso de ver una variante a nivel de DNA que se va a traducir a nivel de RNA mensajero, esta niña, cuando lea la información que puede ser diferente, por ejemplo, si esta A se cambia por una T, al leer este codón TTT, ya no va a colocar una bolita del mismo color, sino que una de un color un poco diferente, lo que, insisto, puede o no tener un impacto. Sin embargo, si la variante la letra que se modifica es la última, es decir, esta T, y se modifica por una A, estamos generando un codón de stop, es decir, una proteína que tenía que tener normalmente una aminoácido tirosina y continuar la lectura de los codones consecutivos. En este caso, esta tirosina va a estar reemplazada por un codón de stop y la proteína va a ser más corta de lo que se esperaba, y hay un consenso mundial de que estas variantes son consideradas definitivamente patogénicas y pueden asociarse a fenotipos clínicos. Sobre la patogenicidad, quiero aclarar que muchas de las variantes, tanto como cuando son cambios de aminoácidos o cuando son estas mutaciones truncantes, son de acceso público, están en base de datos como HGMD, ClinVar también y otras. Algunas incluso ya tienen estudios funcionales en células, modelos animales u otros, lo que permite, por supuesto, obviamente ir dilucidando cómo una variación genética se traduce en un fenotipo clínico, incluso se pueden precisar los mecanismos celulares que están alterados y en base a ello proponer terapias para compensar lo que está mal. Pero el problema surge cuando estas variantes no existen en las bases de datos, sino que son nuevas, porque el DNA tiene una tasa de mutación normal, aparecen variantes de novo, y estas variantes deben ser sometidas a un análisis in silico, 100% a través de nuestros computadores. Para ello tenemos varias herramientas bioinformáticas que lo que van a hacer es analizar, por ejemplo, cómo cambia un aminoácido por otro, porque físico-químicamente son diferentes, o cómo cambia el dominio en el cual estaba este aminoácido, y ahora que tiene este otro aminoácido, si este dominio cumple una función importante para la proteína, cómo esto puede impactar a la función de ella. O por ejemplo el nivel de conservación, dado que actualmente no solamente tenemos el genoma humano a nuestra disposición, sino que tenemos genomas tan lejanos como hasta los zebrafish, y podemos comparar si una determinada proteína, que también la tienen los monos, los ratones, las vacas, el gallo, etcétera, hasta el zebrafish, sin determinada posición aminosídica, siempre ha tenido la misma letra, se permite suponer que cumple una función importante. Y por lo tanto cualquier cambio podría tener un grado de patogenicidad. Y por último, siempre es recomendable hacer un análisis de segregación de variantes, que significa que si tenemos una duda con una variante, pero tenemos un grupo familiar que nos permite estudiar si acaso otras personas que también están afectadas en el grupo familiar comparten la variante, aumentamos nuestro grado de certeza de que esta puede ser la causa genética. Sin embargo, también tenemos el problema de que actualmente nuestras familias son cada vez más reducidas y pudiese ser en algunos casos solamente un caso esporádico o único entre un grupo familiar con poca capacidad de hacer un análisis de segregación de variantes. Sobre la patogenicidad, ustedes probablemente ya han accedido a algunos informes genéticos en los cuales van a ver categorías que van de la benigna hasta la patogénica. Las categorías benignas o probablemente benignas son generalmente consideradas resultados negativos, son de mayor abundancia, no hay evidencia para asociar a la enfermedad y por lo general no se recomienda ni siquiera un estudio familiar. Por otra parte, las que son probablemente patogénicas o patogénicas son consideradas resultados positivos. Hay evidencia que permite asociar esta variante a una enfermedad, se informan y por lo general se puede recomendar incluso el estudio familiar, y en este caso hacer el estudio familiar se puede hacer un seguimiento a las personas que aparezcan como portadoras y sean presintomáticas en el sentido de que es una variante que se sabe que tiene un alto nivel de penetrancia, es decir, eventualmente se van a desarrollar los síntomas, pero quizás el onset es más tardío, y uno por lo tanto puede proponer un monitoreo en el tiempo para pesquisar tempranamente al paciente en sus síntomas y proponer intervención. Entre medio tenemos esta categoría que se le conoce como variante de significado clínico incierto, y es porque la evidencia disponible al momento de generar este informe es limitada, no se sabe si se causa o no la enfermedad,
se informa y el estudio familiar pudiese incluso orientar acaso si se tiene que descartar o aumentar nuestro grado de certeza de que pudiera ser una causa genética. Y no hay que descartar jamás que en el futuro, cuando se acumule más evidencia posterior a este análisis, pudiera dejar de clasificarse como una variante de significado clínico incierto y balancear la categoría más hacia un resultado benigno o patogénico. Dicho esto, en el contexto de las enfermedades renales hereditarias, a la fecha hay aproximadamente 300 enfermedades renales hereditarias que tienen genes muy bien definidos, con fenotipos también muy definidos y que afectan a diferentes partes de la nefrona, que puede ser el glomérulo, túbulo proximal, las asas ascendentes, descendentes del túbulo colector. 45 de estas enfermedades se pueden considerar más severas, que progresan a etapa terminal en 10 años, incluso en niños puede ser en menor tiempo, hasta 5. En esta etapa se sabe que van a requerir terapia de reemplazo, y en ese sentido el trasplante renal es bastante recomendable, dado que aumenta la expectativa y calidad de vida, sea esto donante vivo o donante cadáver. Pero nuevamente es sabido que es preferible el donante vivo por su mejor compatibilidad y menor tiempo de isquemia, pero puede ser descartado si el equipo médico observase que hay antecedentes familiares positivos y que pudiera haber una sospecha genética del fenotipo clínico en el paciente que está requiriendo el trasplante. Y esto deja en evidencia la necesidad de implementar, ojalá localmente en cada país o en cada región, las diferentes tecnologías de secuenciación. Actualmente las tecnologías disponibles son la secuenciación directa, que es la tecnología original y todavía quedan equipos como este, incluso en Chile, funcionando. Es capaz de secuenciar entre 1 a 96 fragmentos por vez y cada vez dura entre 2 a 3 horas. Es de muy alta calidad, de hecho se lo considera algo de estándar. El análisis es relativamente simple porque cada fragmento representa aproximadamente un exón. Y es bastante barato por corrida, porque los genes suelen tener en promedio 8 a 10 exones, eso significa que hay que pasar 10 veces por este equipo. Por otra parte, están los equipos de secuenciación y las técnicas de secuenciación masiva. Este es solamente un ejemplo, hay múltiples plataformas de diferentes marcas. Son capaces de secuenciar millones de fragmentos en un plazo de 2 días. Sin embargo, es sabido que es de menor calidad. Por tanto, siempre se recomienda, ojalá, complementarlo con un análisis dirigido a las variantes que se han identificado por secuenciación masiva en un secuenciador directo. Definitivamente es un análisis más complejo, esto requiere de un bioinformático bien formado, bien capacitado. El valor por corrida es bastante más elevado, superan 300 veces aproximadamente a una corrida por secuenciación directa, pero se va amortizando este costo en caso de que se incorporen muchísimos pacientes o muchísimos genes por ensayo. Y son estas plataformas las que permiten hacer secuenciación de genoma, secuenciación de exoma o incluso paneles más amplios de genes asociados a cierto contexto clínico. En ese sentido, en el contexto de la nefrología, les quiero presentar que actualmente hay paneles bajo figura de servicio según el diagnóstico clínico, como por ejemplo acá el síndrome nefrótico córtico resistente. Hay una multitud de genes, dado que todos estos han descubierto que podrían causar este fenotipo clínico, en la enfermedad poliquística, el síndrome de Alport, y en su conjunto estos cubren 237 genes. Creo que este es un ejemplo al cual ojalá debiéramos aspirar. Sin embargo, también hay que considerar la realidad y las capacidades humanas, las capacidades técnicas y tecnológicas, y siempre los recursos económicos que podemos tener localmente en cada una de estas regiones. Como primer ejemplo de lo que ha sido nuestra experiencia en el análisis genético en nefrología pediátrica, quiero presentarles este fenotipo, que es el síndrome nefrótico córtico resistente. Y cuando volví de mi pasantía doctoral, el equipo de allá había recién publicado este algoritmo que era bastante útil. Habían hecho por secuenciación de Sanger el análisis en más de 100 pacientes y armado este algoritmo en base a cuáles eran los genes que más frecuentemente se encontraban con variantes de acuerdo a diferentes grupos etarios. La tasa de detección que ellos lograron con este análisis de 8 genes es de un 34%, habiendo todavía un porcentaje bastante importante en los cuales la causa genética no pudo ser resuelta. A nivel local hay una experiencia también brasileña en la cual se analizaron 3 genes que son justamente los que marco aquí en rojo, dado que independiente del grupo etario aparecían como los mejores candidatos o por lo menos los genes donde había más probabilidades de encontrar variantes.
y ellos alcanzaron un 15% de tasa de detección realizando este análisis dirigido. En los años sucesivos se realizaron muchos más análisis, se ampliaron a análisis de exoma, todos estos casos en los cuales no se identificaban variantes en los genes más clásicos, principalmente podocina, nefrina y VT1. Y en este artículo, que ha sido el esfuerzo más grande, incluye a 1.780 familias de diferente origen, haciendo un panel dirigido a 27 genes asociados a síndrome nefrótico córtico resistente, las causas de un gen único solamente se encontraron en un 30% de los casos. Y hay que destacar que la inmensa mayoría eran casos que tenían variantes en podocina, en nefrina y VT1. A raíz de esto, resulta razonable que la implementación de un diagnóstico genético en un nuevo país debiera obviamente basarse en estos algoritmos que se han generado en otras poblaciones. En un reclutamiento realizado del año 2015 hasta la fecha y analizando a los pacientes a través de la secuenciación de Sanger, dado que podocina, que era el principal candidato, tiene pocos exones, son solamente 8, nefrina tiene 29 exones y VT1 tiene 10, pero solamente 2 están asociados al síndrome nefrótico córtico resistente. De 56 familias que analizamos, incorporando también a veces a papá, mamá y a los hermanos, encontramos variantes en 18 casos y estas variantes efectivamente estaban distribuidas en podocina, en VT1 y en nefrina, alcanzando una tasa de detección del 32%, que era muy similar al alcanzado por las iniciativas anteriores. Las principales variantes obviamente estaban en podocina, que acumulaban una inmensa mayoría. De hecho, 14 pacientes tenían variantes en este gen y con una media de edad que se puede considerar pediátrica, pero quiero destacar que fluctuaba desde un caso que fue un niño muy pequeñito hasta una mujer adulta de 23 años y que merece la pena tratar de estudiar a qué se debe esta variabilidad fenotípica en el debut del síndrome nefrótico córtico resistente. De estos 14 pacientes, 11 eran heterocigotos compuestos, lo que significa que tenían 2 variantes en 2 posiciones diferentes en el gen de la podocina. Los electrofluorogramas eran así, básicamente tenían una variante aquí de una G por una A que se predice como un cambio en la posición aminoácidica 229 de arginina por glutamina, esto es en el exón 5 de podocina, y en el exón 7 un cambio de C por T, que se ve acá como esta doble lectura, que se traduce en un cambio en el aminoácido 284 de alanina por valina. Acá les presento el caso de un niño que era heterocigoto compuesto, y al estudiar al resto del grupo familiar descubrimos que el padre era portador de una de ellas, y la madre era portadora de la otra variante. Y en el contexto, en el caso de que este niño requiriera un trasplante, de acuerdo a la literatura, era valioso determinar quién era portador de cada una de las 2 variantes, dado que se suele sugerir privilegiar, considerar como primer candidato al portador de la variante del exón 7 y luego al de la variante del exón 5, siempre y cuando tuvieran ambos un estado de salud compatible con ser donantes. Quiero presentarles un caso clínico que fue bastante, el resultado fue muy atípico, pero nos vuelve a hacer hincapié de la importancia de generar nuestras propias experiencias locales y pensar en nuestra propia población. Este fue un caso de una paciente de sexo femenino derivada del Hospital Luis Calvo Maquena con un grado de consanguinidad, dado que las abuelas paternas y maternas eran primas entre sí. La presentación clínica de ella era compatible con un síndrome nefrótico congénito, había desarrollado un cuadro febril a la semana de vida y al ser ingresada desarrolló edema progresivo y polvoinemia, y lo que nos sugirió rápidamente hacer un estudio de la nefrina. El análisis genético nos arrojó de que ella era portadora de un cambio en homocigosis en esta posición de C por A, que se traduce en un cambio aminoácidico en la posición 711 de arginina por serina, siendo los padres cada uno de ellos portadores heterocigotos. Lo que nos resultaba interesante es que cuando revisamos la literatura en las bases de datos, esta variante estaba en la base de datos HGMD y estaba asociada a casos de síndrome nefrótico congénito de origen maorí, que es un pueblo en Nueva Zelanda. Y lo que resultaba aún más interesante y de mucha utilidad para este caso en concreto era que se había descrito que los niños con síndrome nefrótico congénito de Nueva Zelanda, específicamente de origen maorí, se había observado que tenían una evolución más lenta o un curso diferente al clásico síndrome nefrótico congénito descrito para población finlandesa.
Y necesito entonces también comentarles de que esta niña era una localidad muy específica de Chile, de hecho era de la isla de Pascua, lo que nos vuelve a hacer hincapié de la importancia, como les decía, de generar nuestras propias experiencias y mirar nuestra historia, dado que es sabido de que los grupos polinésicos tuvieron patrones de migración a lo largo de todas estas islas, y lo que nos hace comprender mejor de cómo esta niña tiene esta variante y nos podemos basar o extrapolar lo descrito para esta población en el caso de ella, que efectivamente ha sido de lenta evolución, va a cumplir pronto 2 años y sigue estable. El síndrome de Alport, por otra parte, quiero presentarles que, bueno, también es una enfermedad renal hereditaria muy rara, que frecuentemente debuta en edad infantil, pero estos pacientes alcanzan la enfermedad terminal entre los 16 y 35 años. Está asociada a 3 genes que codifican para proteínas de colágeno tipo 4, que se expresan en la membrana basal glomerular en los glomérulos, pero también se expresa en el oído y en los ojos, por lo tanto puede haber un compromiso auditivo o un compromiso ocular. Siendo de estos 3 genes el principal responsable el COL4-5, en un porcentaje mucho más mayoritario que colágeno 4-3 y colágeno 4-4. Si uno suma todos los exones que contienen estos 3 genes, llega a 150 exones, y por tanto se hace muy inviable hacer este análisis a través de secuenciación de sangre. Y la recomendación más costo efectiva y razonable resulta hacerlo por un análisis de panel, y que afortunadamente existe un kit comercial que se puede adquirir y puede llegar a cualquier laboratorio del mundo, y si uno tiene acceso a un equipo de secuenciación masiva, que fue nuestro caso a través del servicio Australomics de la Universidad Austral de Chile, pudimos determinar que del total de pacientes que reclutamos, que fueron 24 casos, 18 de ellos varones y 6 mujeres, 19 pediátricos. En 16 encontramos un resultado positivo, principalmente en COL4-5 y también una pequeña fracción en COL4-3. La gran mayoría eran los casos pediátricos. Y las aplicaciones de haber obtenido este resultado positivo en ellos es que nos permite orientar terapia. De acuerdo a algunas guías clínicas, está indicado que la confirmación de un test genético o de una biopsia que sea sugerente de un Alport, se debe iniciar terapia con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina en pacientes que desarrollan proteinuria. También permite identificar donantes seguros para un trasplante renal, porque lo más frecuente son variantes en COL4-5 que está en el cromosoma X del par sexual. Entonces muchas veces afecta a los varones, y uno al hacer el estudio familiar descubre que la madre es portador de ello, pero al tener 2 cromosomas X y el fenómeno de mosaicismo que caracteriza a las mujeres, suelen ser bastante asintomáticas o tener solamente algunos pocos síntomas, y a veces no ser las mejores candidatas para un trasplante renal como donantes. Otra aplicación es que permite facilitar la entrega de consejo genético, poder transmitir a una persona cuál es la probabilidad de que tenga hijos o hijas portadores de la misma variante, confirmar una sospecha clínica en caso de una presentación que no sea concluyente, o, por otra parte, descartar el riesgo genético en otros familiares que uno pudiera sospechar que tengan una probabilidad de haber heredado una variante genética. Otra presentación clínica que les quiero compartir, pero que yo sé que están menos familiarizados porque no es tan frecuente en niños, es la poliquistosis renal autosómica dominante, que es la enfermedad renal hereditaria más frecuente. Se estima que afecta a 1 de cada 1000 personas y alcanza la etapa terminal a los 40-50 años. Este dato es para Chile, aunque la literatura indica que la etapa terminal se alcanza un poco antes de los 60 años. El estudio genético de la poliquistosis dominante se hace de manera rutinaria en Estados Unidos y en Europa. Se sabe que es la principal causa genética de ingreso a diálisis en Chile. Al año 2018 figuraban 428 personas bajo tratamiento dialítico por poliquistosis. Muchos de ellos también han sido trasplantados ya. Y típicamente nos llegan estos árboles genealógicos en el que uno ve que en las generaciones más mayores pueden haber personas que hayan fallecido, que hayan estado en diálisis, algunos trasplantados, y es menos presente en las generaciones más jóvenes, a pesar de ser de tipo dominante y por lo tanto tener una probabilidad de herencia de un 50%. El análisis de esta enfermedad, el análisis genético, presenta diversos desafíos. Algunos son técnicos, otros son tecnológicos, pero también hay económicos. Nosotros, gracias a un proyecto que bautizamos Gemini,
financiado por el gobierno regional, pudimos realizar análisis en varias familias y varios pacientes en Chile. Los genes que analizamos son principalmente PKD1 y PKD2, pero los desafíos que yo les comentaba radican en que PKD1 es el principal responsable, es el que se encuentra con variantes en el 80% de los casos, pero durante la evolución desarrolló copias de una porción importante y están insertadas dentro del genoma humano como pseudogenes. Comparten, por lo tanto, muchísima homología y en caso de hacer un análisis genético, partiendo, por ejemplo, por una reacción de PCR, uno corre el riesgo de levantar exones de los pseudogenes y identificar variantes que realmente no tienen ningún impacto clínico. En ese sentido, el realizar este análisis por secuenciación directa o secuenciación masiva es algo que por ahora se sigue prefiriendo la secuenciación directa porque puede alcanzar mayores tasas de detección, pero lentamente se ha ido haciendo el upgrade hacia secuenciación masiva con algunas estrategias para evitar el análisis de los pseudogenes. La secuenciación directa entrega electroferogramas de muy buena calidad, como el que yo les presento acá, en el cual identificamos que en una familia existía esta deleción de estas dos letras en este alelo, y por lo tanto se iban leyendo los nucleótidos sucesivos, con una ruptura del marco de lectura que se está leyendo un aminoácido que no corresponde, y sucesivamente así, y genera incluso un codón de stop más temprano. Entonces en esta familia pudimos incluso predecir de que había una proteína truncante y que está asociada incluso a un peor pronóstico que las familias que tienen variantes del tipo missense, que son cambios de aminoácidos. En este proyecto hemos incorporado principalmente adultos, dado que es conocida más como una enfermedad de adultos. Sin embargo, tenemos unos pocos casos de niños, dado que en ellos hemos visto un fenotipo que es diferente a lo que se esperaba dentro de su grupo familiar. Incluso puede ser más severo muy temprano, o de pesquisa muy temprana, o de inicio de síntomas muy temprano. Y esto se puede explicar a que la colocación de estas dos proteínas, la policistina 1 y policistina 2, codificadas por los dos genes que les mencioné, depende de una cadena de procesos celulares que dependen de otras proteínas, como bueno, su transcripción, traducción, ensamblaje, modificaciones posttransduccionales, y que cualquier variante en estas otras proteínas que participan en la síntesis y maduración de las proteínas pudieran impactar finalmente en la función de la policistina y tal vez generar un fenotipo más severo del que se pudiera esperar de acuerdo al grupo familiar. Y es por ese aspecto que hemos permitido la participación de algunos niños. No quiero dejar de mencionar este trabajo publicado muy recientemente en febrero de las que fueron mis mentoras en Barcelona, Roser Torra y Elizabeth Ars, que reclutaron un total de 460 pacientes con diferentes diagnósticos clínicos, y en ellos analizaron por panel, o sea, por estrategia de panel masivo, más de 300 genes, con un resultado que resultó bastante interesante. Y además se analizaron solamente pacientes que tuvieran enfermedad renal de onset temprano, definiéndolo como aquellos que ocurrían antes de los 30 años. El resultado fue que en un 65% de los casos se encontró un diagnóstico genético positivo, que fue variable en todo caso, de diagnóstico clínico más alto en las enfermedades quísticas o las tubulopatías en comparación con las glomerulopatías o los trastornos, las anormalidades congénitas del tracto urinario. Pero quiero destacar además que en este 65% donde se identificaron variantes, en el 77% se confirmó el diagnóstico clínico, en el 15% se identificó un diagnóstico más específico, pero cabe destacar que en el 7% hubo una reclasificación del diagnóstico. El otro dato que resulta también muy interesante y que de mucha práctica para las personas que realizamos este tipo de análisis es que si bien analizaron 300 genes, solamente 64 se encontraron variantes genéticas, pero 7 genes que fueron PKD1, PKD2, HNF-beta, PKHD1, COL4-3, COL4-4 y COL4-5, estos 7 genes acumulaban más de 2/3 del total de variantes, lo que orienta bastante a optimizar los análisis genéticos de una manera más costo efectiva, privilegiando estos genes y aumentando las chances de encontrar algo.
Como conclusiones generales, lo que quiero transmitir es que la experiencia nos indica que el diagnóstico genético tiene un alto valor clínico en pacientes pediátricos o en familias que tienen una enfermedad renal hereditaria, que en todo caso los algoritmos que se han definido para otras poblaciones son muy buenas referencias, pero debemos considerar la historia genética de la población latina y que en sí mismo también es muy diversa porque resulta de la mezcla de los pueblos originarios con los diferentes conquistadores europeos, que la secuenciación directa da resultados de alta calidad y cumple con los objetivos, pero que frente a la secuenciación masiva, que parece ser una herramienta costosa, puede ser muy recomendable en algunos casos, como de clínicas no concluyentes o enfermedades en las cuales hay una multiplicidad de genes asociados sin haber un mejor candidato que otro o habiendo hecho primero el mejor candidato por secuenciación directa y que haya resultado negativo. Sin embargo, en mi opinión, según los recursos, los objetivos de cada laboratorio o de cada país, ambas técnicas son satisfactorias en tratar de cumplir con las necesidades de estos pacientes. Y quiero terminar por comentar que recientemente, el 28 de febrero, fue el Día Mundial de las Enfermedades Raras. En el caso de Chile fue la primera vez que se celebraba el Día de la Educación y de la Concientización de las enfermedades raras, huérfanas o poco frecuentes. Y yo me adhiero a todas sus necesidades que ellos plantean, como reducir la odisea diagnóstica, que es el tiempo que ellos se demoran en obtener una respuesta con respecto a lo que contienen a nivel genético, si existe una variante y dónde está esa variante y qué pronóstico puede tener, así como generar información que nos pueda entender mejor cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que están ocurriendo en estos pacientes, que además son muy valiosos para proponer terapias cada vez más individualizadas de acuerdo a la genética de cada uno de ellos. Con eso concluyo, agradezco mucho su atención y quedo atenta a todas las consultas que pudieran generarse, así como la posibilidad de contactarnos con otros investigadores o personas interesadas en el diagnóstico genético de la nefrología pediátrica.